Hola amigos y amigas de Epicentro, nuevamente llegó la hora de leer poesía, de leer sobre amor, sobre desamor más que amor, sobre despecho y sobre conciencia y dolor, sobre abandono, sobre nuestra historia y la historia de las mujeres del Perú. Todo esto está aquí en esta antología poética de Rocío Silva Santiesteban. Esta edición de Animal de Invierno es una selección de su poesía de 40 años, de 1983 a ya 2023, una herida menor. Hoy voy a hablar de poesía y voy a pedir mucha ayuda porque yo de poesía me cuesta mucho, me queda corto, no porque no me guste, sino porque no sé mucho de poesía, pero Rocío sí sabe mucho. Hola, Rocío Silva Santiesteban, gracias por estar en Hora de Leer. ¿Qué tal, Clara? Clara Elvira, encantada, por supuesto, y más bien gracias por la invitación, gracias por la lectura de la poesía. Bueno, no, a mí me gusta mucho la poesía, pero siempre digo que me quedo corta porque, claro, cuando hablamos de narrativa, pues entonces uno puede hablar de la trama y entonces es mucho más fácil la conversación, pero aquí se notan momentos distintos de la vida de la poeta, se notan también sufrimientos distintos, ¿no? Yo no soy crítica literaria, pero veo de este primer poema de 1983 de Oficio de Mujer a los poemas de Hijas del Terror, pues que hay una cierta diferencia en la mirada. No sé si estoy equivocada, pero el primer poema, que es de una estudiante, es un poema que es militante, que es comprometido, pero que es mucho más básico que Las Hijas del Terror. Pero no sé si estoy siendo clara. Hay toda una evolución de la poesía aquí. Bueno, sí, claro, ¿no? Me imagino que, bueno, después de tantos años ya, digamos, una maneja, incluso de manera intuitiva, pues el ritmo, en fin, las formas de corte. A mí me gusta mucho utilizar diferentes tipos de encabalgamientos, ¿no? Me gusta mucho eso. Y bueno, claro, el primer poema es un poema que escribí cuando tenía como 17 años, algo así, ¿no? Eh, y publiqué en una revisita de poesía que tenía un profesor de la Universidad de San Marcos, Paco Carrillo, que publicaba solo poemas inéditos, pero era una revisita que eran en realidad dos Ah, páginas pegadas y él le había puesto Arawi, que es poesía en quechua, ¿no? ajá. Y ahí salió ¿Adawi publicado como ese, el apellido de Katia Adawi? No, no, con R, o sea, no Adawi, sino Arawi, ¿no? Arawi. Arawi, Ya, eso con es H, poesía en y, quechua. en quechua, sí, y Ah, así se llamaba esta la revista. revistita, Sí, sí, lo sí, dicen los prologadores del libro, pero no sabía. sí. Ya. Y bueno, ahí publicamos muchos de los que recién comenzábamos a publicar en esa época, ¿no? Porque Paco era muy generoso, un profesor que además enseñaba dos cosas raras, enseñaba crónicas y enseñaba Shakespeare. Fue mi profesor que me enseñó todo Shakespeare. Y era tan fanático de Shakespeare que llevaba su teatro o globo en miniatura a la clase. Pero bueno, él nos publicaba cuando éramos muy jóvenes, cuando estudiábamos en la universidad, y me publicó a mí y a otros compañeros. En ese entonces eh, bueno, yo estudié en dos universidades, una cosa rara, pero bueno, estudié Derecho en una universidad y estudié Literatura en la otra y estudiaba al mismo tiempo, ¿no? Ujú. Entonces, publicó a mis compañeros de Derecho, los que estudiamos Ah, no a los de literatura. no, porque los de literatura ya los conocía, porque él era su profesor, ¿no? Sino que Ah, ya, a ya. los de la otra universidad no nos conocía y nos publicó a los otros, ¿no? Y eso fue bien, bien interesante. Y Sí. claro, siempre el tema que me ha interesado es el tema de las mujeres, ¿no? En verdad, sí, el tema de las mujeres siempre ha estado muy presente en mi poesía. Sí, Rocío,
escuchando esta historia sobre ese primer poema y publicado en una revista y tan joven, estaba recordando a Gioconda Belli, que en Luciérnagas, que es su más reciente libro, digamos que tiene unos textos que publica, ella cuenta cómo fue ese primer poema que publicó y que llegó a donde un poeta nicaragüense y este poeta le dijo, hay que mejorarlo porque cuando seas como nosotros, cuando ya seas una poeta como nosotros, podrás publicar cualquier cosa, la calidad ya no importa. Y entonces eso lo quiero cruzar con lo que me acabas de decir del el tema transversal de ser mujer. Y es en todas las cosas, en casi todas las esferas de la vida, ser mujer es una lucha. Implica una milla más, implica dar un paso más, digamos, hacer un poco más de esfuerzo en general. ¿Tú crees que en la literatura es igual, que la valoración de la literatura que hacen las mujeres es un poco más exigente para la crítica o que les cuesta más a las mujeres ser bien valoradas? Bueno, no sé ahora, Clara Elvira, pero en esos años, sin duda alguna, ¿no? O sea, yo Ujú. me acuerdo perfectamente, por ejemplo, también de las luchas de Gioconda Belli, ¿no? Para hablar de la cita, ¿no? Porque eh, nosotros en los años 80 aquí en el Perú, en América Latina, las mujeres no publicaban tanto, ¿no? Pero comenzaron a publicar. O sea, es a partir de una época, fines de los 70, comienzos de los 80, que las mujeres comienzan a publicar, ¿no? Y de hecho, Yoconda pues publicaba en Nicaragua y además ella había sido sandinista y bueno, tenía todo un halo interesante, pero comienzan a publicar también en otros lugares de América Latina y a mí me interesa mucho la poesía de las mujeres siempre, porque yo decía, pero ¿por qué las mujeres en la historia de la literatura han publicado tan poco? Y no es que hayan publicado tan poco, sino que no se ha publicado a las mujeres, o sea, escribían, ¿no? Yo sabía que habían mujeres escritoras, de hecho me encantaba Virginia Woolf, Catherine Mansfield, pero yo decía, ¿y en América Latina qué pasó, no? O sea, eran las tres grandes poetas de toda la vida, Gabriela Mistral, Juana de Ibarburu, Claro. Alfonsina Storni, pero ¿y las otras? ¿No hay otras? Y ahí es que comienzo a descubrir poetas, ¿no? Y poetas de la época de Gabriela Mistral, que no se había publicado tanto, o narradoras casi poetas como María Luisa Bombal en Chile, u otras autoras verdaderamente intensas en esa época, como varias cubanas, Reina María Rodríguez, una gran poeta cubana, y otras. Y en el año 87 se organizó en Chile, en Santiago de Chile, el primer encuentro de escritoras mujeres. Yo no Ujú. fui, pero fue Mariela Dreyfus de acá de Perú, Carmen Ollé, y cuando ellas regresan de Chile, nos cuentan, pues, cómo ha sido, ¿no? Ese encuentro, ¿no? Sí, Y fue increíble porque en medio de la dictadura, es una cosa, pero tremenda, claro. ¿no? Y, y entonces había como una especie de sororidad de mujeres que escribíamos, que buscábamos leernos entre nosotras, porque, no sé, como había una búsqueda de identidad también. Sí. Bueno, Rocío, ¿por qué escogiste Una herida menor para el título, el poema de Una herida menor que está en Mariposa Negra, ¿no? Del 93. Es una belleza y tiene un elemento del que te quiero preguntar ahora más adelante, que es el de la invención. Pero, ¿por qué ese poema le da título a la antología? Bueno, estábamos buscando con Diego Bardales, el editor de Animal de Invierno, el título, ¿no? Y él me propuso algunos títulos y él me propone también una herida menor, ¿no? Entonces yo digo, sí, mejor eso, porque siento como que, como que la poesía de alguna u otra manera en el mundo en que vivimos, que es un mundo tan tremendo, puede ser, digamos, esa metodología revulsiva en que se hace una herida menor para curar la herida grande, ¿no? Algo así. Ajá. Eso fue lo que se nos ocurrió, lo de la Ya. herida menor. Sí, Sí. bueno, en Una herida menor hay un verso
que dice, todo lo hemos inventado, la piel con la fuerza de un golpe, la música, no puedo deshacerme de esa música, sigue ahí, ahí. Y en varios poemas encuentro ese elemento de la invención, de que quien escribe no sabe si lo que está viviendo, si lo que siente, si lo que recuerda, realmente lo vivió o es una invención, o si el amor, la pasión, el deseo, el dolor son invenciones. ¿Por qué? Bueno, porque la poesía precisamente es eso, ¿no? Es lo que decía Pessoa, ¿no? El poeta es un fingidor, finge tan certeramente que finge que es dolor, el dolor que de veras siente. Porque no importa que tú hayas sentido el dolor, o sea, lo que importa es que lo finjas de tal manera que el que está leyendo, el que está, digamos, recibiendo ese mensaje pueda sentir su dolor, ¿no? Y en ese momento hacer conexión con lo que tú estás diciendo a partir del lenguaje, ¿no? Y el lenguaje es lo más precario que puede haber, ¿no? Porque como tú sabes perfectamente que manejas el lenguaje y usas el lenguaje, es hacer poesía, es tratar de utilizar ese lenguaje repetido, que a veces ya no nos dice nada, para decir algo que nadie ha dicho. Eso es bien difícil. Y ese es el juego de la poesía, ¿no? Ese es el trabajo de la poesía, el trabajo del poeta, ¿no? Tratar de decir con ese lenguaje precario algo que nunca se haya dicho, ¿no? Y además conectar a partir de ese lenguaje con un sentimiento que no es tu sentimiento, es el del otro, pero ese sentimiento del otro, esa sensación, ¿no? Tienes que despertarla con estos símbolos, ¿no? Uh-huh. Ese, Es esa es mi más idea. inspirador, es más inspirador el dolor, el desamor, el abandono, que el amor. Digamos, el amor nos da un poco de melosería, no sé si ese es el término, ¿no? Nos ponemos demasiado Cursis. dulzones, pero probablemente leyendo tu poesía veo que hay mucho más de desamor, ¿no? Que es la otra cara de esa moneda. Ah, sí, sí, sin duda, claro, por supuesto, sin duda, el desamor, el vacío, los diversos sentimientos que provocan, digamos, esa memoria de recordar lo anterior, de diversa manera, es yo, creo yo, lo que es la poesía de todos los tiempos, ¿no? La poesía de todos los tiempos no es de amor, es de desamor. La poesía de todos los tiempos es poesía de desamor, ¿no? Es poesía de lo que hubo y que ya no está, ¿no? Y estás inventando ahí, tratando de traerlo, ¿no? Pero Uh-huh. bueno, también por supuesto, en esa poesía hay no solamente este amor, digamos, personal, de romántico, ¿no? Sino también eh, un otro amor, ¿no? El filis, ¿no? El amor que, digamos, al que hace referencia a los griegos, ¿no? En el sentido de querer hacer algo, ¿no? Querer crear algo en el mundo en medio del dolor, de la ruindad, de, de lo negativo, querer hacer algo, ¿no? Y Uh-huh. eso creo que eso es la poesía de alguna u otra manera, sí, me parece. Sí, oyéndote pienso en este que lo encontré aquí, que es protocolo de divorcio, que es un dolor. Estaba muerto, lo pusimos sobre la camilla, el hospital blanco, la sábana percudida, la mancha al centro del pecho, las paredes salpicadas, todo un charco rojo. Crecía y crecía. Insistimos en golpearle el corazón y darle masajes, manos apretando por lugares equivocados. La descarga eléctrica llegó a revivirlo por 2 segundos. Ni siquiera regresó el pulso. Seguimos con la respiración boca a boca. No voy a continuar, pero hay también mucho de compromiso en esta poesía. Bueno, sí, ese poema justamente es un poema en el que estaba pensando mucho en la pandemia también, ¿no? O sea, es un poema que lo he escrito ya antes, pero a la hora de revisar, de corregir, estaba mucho pensando en la pandemia y esa metáfora de los doctores aprendices, ¿no? Los doctores que tienen ante sí a una persona que está muerta ya, ¿no? Y que te hacen todo lo posible por revivirlo y entre los dos, ¿no? O sea, es por eso, es este amor que ya ha muerto,
¿no? Pero que las dos personas intentan, no intentan Ujú. por todos los medios revivirla, hacer esto, respiración boca a boca y golpes y todo, pero estaba muerto. O sea, y es como que la realidad se impone también ante el voluntarismo, ¿no? Que puede haber en una pareja, ¿no? Que, Sí, bueno, es algo que lamentablemente, pues yo he sentido y creo que muchas otras personas también han sentido, ¿no? Espero que no todas las personas, todos, pero sí, todos hemos, el que no ha tenido un desamor, no ha tenido un amor, creo yo, ¿no? sí, puede ser, sí. Bueno, Sí, sí, estos sí. poemas inéditos, Rocío, ¿por qué pasó un largo tiempo entre el último libro y este? ¿Por qué? Bueno, eso no significa que no haya escrito poesía, ¿no? He Ajá, escrito poesía, he escrito bastante poesía, la verdad. Tengo varios libros inéditos. Tengo 4 libros inéditos, sí. ¿Cómo se llama? pero ¿Cómo se bronquemas. llama? Ah, bronquemas. Bronque. Sí, Sí, lo bronquemas, que ¿no? pasa es que, sí, lo que pasa es que cuando, o sea, ese libro de poesía se refiere a poemas de cólera, ¿no? Poemas de ira, poemas de rabia, ¿no? La ibris de los griegos, desatada. Y Ujú. por eso les puse poemas de bronca, bronquemas, ¿no? Ya. Este, y hay varios. Ese es un libro que casi lo vengo escribiendo desde hace muchos años, ¿no? Porque son los poemas iracundos que van a caer en ese libro. Pero después también tengo un libro que le he puesto Caxamarca, que es, bueno, es la tierra de mi padre, la tierra de mi familia, y Cajamarca, ¿no? Es la tierra del inicio, pues, ¿no? Del famoso encuentro, que fue más bien una masacre Ujú. entre, entre Francisco Pizarro y Atahualpa, ¿no? Y un poco que reflexiono a partir de eso, ¿no? De ese encuentro y que implica también el lenguaje oral, el lenguaje escrito y este desencuentro de lenguajes, ¿no? Y Sí. después, ahí tengo un libro un poco más juguetón que se llama So, que es sobre animalitos, Ujú. bueno, sobre animales. Tú sabes que en poesía la metáfora del animal es clásico, ¿no? Siempre Sí. recuerdo que un poeta muy importante peruano, Antonio Cisneros, cuando a veces leíamos juntos, ¿no? Él me decía, Rocío, para que no tengas pierde, siempre escoge poemas de animales. Y también otro poeta muy bueno del Perú, José Watanabe, también me hablaba de sus famosos poemas de animales, ¿no? Me decía por qué era importante escribir los poemas de los animales. Querer Bueno, queriendo y uno el siempre bestiario escribe eso. de Cortázar, o sea, los animales dan Sí, para todo en la literatura, sí. exacto, exacto. Sí, es, bueno, desde Sopo, ¿no? Dan Sí. para eso. Para comentarte que después tengo un libro que lo escribí cuando estudiaba en Estados Unidos. Creo que muchos, o sea, es el libro del migrante, ¿no? El libro del migrante. Se llama La máquina de limpiar la nieve, porque uno de los aparatos que más me llamó la atención en Boston, donde vivía, donde hacía un frío tremendo, era ese aparatejo para limpiar la nieve que venía y de pronto todo lo que estaba, digamos, imposible de transitar, lo convertía en algo transitable, ¿no? Y Ujú. bueno, es una metáfora de los latinoamericanos que migran, ¿no? Algunos hemos migrado para estudiar, otros para trabajar, algunos hemos vuelto, otros no, ¿no? Sí. Bueno, hay un huayno, tema de amor y premonición. Yo pertenezco a un pueblo que se niega a bajar la cabeza, doblegado hasta la lengua en el suelo, vuelve a levantarse, a sudar, a subir hasta la última escalera. Y a partir de acá, te quiero preguntar por ese pueblo que se niega a bajar la cabeza, por lo que está ocurriendo, porque no podría tenerte en una entrevista, por más que estamos hablando de poesía sin preguntarte por lo que ves, por lo que está ocurriendo en el Perú, por tanto dolor que vemos todos los días. Bueno, verdaderamente yo estoy muy abrumada con todo lo que está sucediendo. Siento que hay un cambio de época, verdaderamente. Estas protestas, estas movilizaciones no son cualquier cosa. Son una protesta por dignidad. Y eso es algo que a veces no se logra entender, ¿no? Porque
la presidenta, por ejemplo, dice, bueno, pero dialoguemos sobre, digamos, la agenda social. Y no, o sea, ahí no está puesta la agenda social. Lo que está en juego es una agenda política, porque lo que está en juego es la dignidad de la representación de los pueblos. Y la gente está harta del centralismo, ¿no? Eso creo que, bueno, cualquier limeño que trabaje en provincia, y yo lo soy, porque trabajo mucho en regiones, pues me doy cuenta perfectamente de la animadversión que hay hacia Lima, ¿no? Y es una animadversión que viene, obviamente, de que las decisiones finales que van a cambiar los territorios se toman en Lima, en la capital. Y eso es algo que desespera, ¿no? Entonces, siento que estamos en un momento de entrampamiento tremendo, que ya tiene varios años, pero que en estos momentos estamos pues tocando el fondo, ¿no? Y yo espero pues que los congresistas tomen una buena decisión para poder adelantar elecciones y por lo menos no solucionar el problema, pero por lo menos dar un respiro para que no se siga produciendo la muerte de peruanos, que es verdaderamente terrible, ¿no? Sí, cuando dices que hay tanto eh, incomodidad, digamos, de las regiones con Lima, pienso también en la gente de Lima que dice, sí, bueno, pues han tenido postergación, han tenido abandono, pero no pueden ser así de agresivos. ¿Cuándo es el momento para reclamar por esa postergación, por ese abandono? Bueno, es cierto también que hay muchos sectores que están muy violentos, muy iracundos, ¿no? Ujú. Y claro, y yo no voy a negar, porque es cierto, que se han quemado comisarías, se ha quemado el Poder Judicial. Esas son situaciones pues a las que no debemos de llegar, ¿no? Y por supuesto que también en ese río revuelto entran pues todos los que pretenden ganar algo, y ahí también están sectores ultras, ¿no? Sin duda, también el Movadef, etcétera, ¿no? Pero hay, en términos amplios, un genuino, digamos, una genuina rebelión de las personas, ¿no? Que además, dicho sea de paso, por ejemplo, lo que está pasando en Juliaca, no es pues que quieren el comunismo, la revolución. ¿Qué es lo que está pidiendo la gente? Lo que está pidiendo la gente es lo más democrático del mundo. Nuevas elecciones, bueno, que renuncie Dina Boluarte, nuevas elecciones y asamblea constituyente. Y podemos estar a favor o en contra de los 3 puntos, pero el 2 y el 3 son puntos definitivamente democráticos. Aquí no están pidiendo tomemos el palacio, nadie está diciendo eso. Están pidiendo elecciones y referéndum. ¿Qué más democrático hay que las elecciones y el referéndum? Sí. Sí, qué fuerte. Bueno, pues Rocío, gracias. Disfruté mucho leyendo Una herida menor, haciendo ese recorrido por 40 años de poesía y bueno, y por ese compromiso con las mujeres y con decir las cosas como son, con franqueza y con bonitas palabras. Gracias, Rocío. Bueno, gracias a ti por esta entrevista y gracias por permitirme conversar sobre poesía, que es tan difícil Eso sí. en Y estos usted tiempos. recuerde que no lo encuentre el diluvio, sino un libro debajo del brazo. Hasta pronto.